rama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, derrama de
cordial saludo para la Iglesia Manantial de Paz de la ciudad de Medellín. Les habla Elkin Márquez, miembro del equipo pastoral. En este día estamos celebrando el Día Internacional de la Paz, una fecha celebrada todos los 21 de septiembre de cada año. Hemos reservado este domingo para hacer una síntesis de lo que fueron nuestras actividades durante la celebración del Día Internacional de la Paz. Quiero iniciar en este momento con una palabra de oración, bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de cada una de las personas que va a mirar este video. Estamos muy contentos de que la palabra predicada de este lugar está trascendiendo, está siendo escuchada por personas aún fuera de Colombia. Vamos a orar, a bendecir el nombre del Señor y a disponernos para la reflexión esta mañana, y luego pasaremos a hacer un recuento de lo que fue la celebración de esta fecha tan importante. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por este día tan maravilloso, hoy, domingo 27 de septiembre, un día radiante, un día soleado aquí en Medellín, Colombia. Gracias te doy por cada miembro de la iglesia y pido tu bendición sobre cada uno de ellos donde quiera que estén, sus familias, sus hogares, su familia extendida, sus amistades, todos, Señor amado, esta mañana sean bendecidos. Tu poder sea glorificándose en nuestra salud, tu mano poderosa guardándonos de la plaga, de la enfermedad, de la peste. Y te pido, Señor, que en esta mañana el poder de tu Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones y nos disponga en nuestra voluntad, en nuestra actitud, para recibir la reflexión, para recibir la palabra con la que hemos de glorificar tu nombre y sobre todo con la que tu poder ha de alumbrar nuestro entendimiento y el poder de tu Espíritu ha de guiar nuestro caminar, nuestras acciones. Te bendecimos y bendigo así a mis hermanos y a todas las personas que van a acompañar este mensaje, esta reflexión. Gracias por cada uno de ellos. Tu bendición esté sobre todos nosotros y sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer para cada uno de ustedes en el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Vamos a leer capítulo 13, versículo 31 hasta el versículo 35, donde nuestro Señor Jesús establece un mandamiento, y vamos a desglosar un poco lo que nos enseñó nuestro especial, nuestro querido, nuestro divino Maestro. Dice la palabra del Señor, versículo 31: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta palabra fue declarada por nuestro Señor después de terminar lo que conocemos como la última cena, el último encuentro de Jesús con sus discípulos. Fue el momento en que el Señor delante de sus discípulos descubrió la traición de uno de sus discípulos, de Judas. Judas se retiró del recinto. Judas salió para cumplir un pacto que había hecho con los principales del Sanedrín, con los principales sacerdotes. Y el pacto que Judas había hecho era de entregar a Jesús, de ir por aquellas personas que saldrían en captura de nuestro Maestro. Nos dice la palabra que Jesús, entendiendo las dificultades que se avecinaban, donde se adentraba en la oscuridad más densa de su existencia en esta tierra, es el momento entre finalizar esa Santa Cena, ir al monte de Getsemaní, al huerto, donde muchas veces había estado reunido con sus discípulos, orando, escuchándoles, confortándoles.
Fue allí donde el Señor iba a encaminarse y fue allí donde se sucedió la captura. Nuestro Señor sabía que esas horas que seguían eran las más terribles de su vida. Iba a ser apresado, iba a ser llevado a juicio, iba a ser torturado, iba a ser calumniado, iba a ser entregado en manos de pecadores, como él mismo lo había dicho, los soldados romanos, todo el conglomerado de la justicia romana. Caería ese peso sobre su cuerpo. Iba a recibir tortura y finalmente la muerte, y no cualquier muerte, la muerte por crucifixión. Es en este contexto donde el Señor Jesús da una orden a sus discípulos, y es lo que nosotros leemos como la palabra mandamiento. Mandamiento, dice el Señor. Entendiendo las horas que seguían, el Señor les da una orden, no pone a consideración de sus discípulos el mandamiento de amarse unos a otros. Él no les dice, quiero que consideren esto, quiero que lo piensen, quiero que lo mediten, quiero que si en algún momento dado tienen que acudir a esta actitud, reflexionen, piensen cómo lo van a hacer lo mejor posible. No fue ese el escenario que el Señor les planteó. El Señor Jesús les dio una orden tajante. El Señor Jesús les dice un mandamiento, una orden, un mandato, una ley que no debe ser quebrantada porque sale de la autoridad del Maestro. Y esa ley dice que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. En Colombia y en el mundo, las leyes de los países contemplan la posibilidad de la ira y del intenso dolor como una causal que determina acciones violentas, acciones que los efectos son a veces catastróficos: el destruir otra vida, el asesinar, el cometer actos que podemos calificar como que lesionan gravemente la dignidad humana. Entonces el Señor, sabiendo que después de él ser apresado, sabiendo que uno de sus discípulos le había traicionado, sabiendo que ese discípulo iba a encabezar las horas más terribles de la existencia de nuestro Señor en esta tierra, es entonces donde el Señor le da esta orden a sus discípulos: ustedes, en lo que sigue, en estos momentos que vamos a vivir, no van a reaccionar ni con ira ni con intenso dolor. Ustedes no van a permitir que se nuble su proceder, que se nuble su razón. Ustedes no van a actuar con la violencia con la que van a actuar en contra mía. Y yo reflexiono un poco sobre el escenario de Judas. Si Judas no hubiera tomado la decisión que tomó de suicidarse, de ponerle fin a su existencia, entonces en lo que pienso es qué hubiera pasado con los discípulos si Judas hubiera vivido, si Judas hubiera cobrado el dinero, si Judas con ese dinero hubiera hecho planes. Obviamente quien tiene dinero pues tiene alguna garantía de bienestar. ¿Qué hubieran pensado los discípulos viendo a Judas de pronto vivir cómodamente, entrar en una calidad de vida, en un estado de seguridad, protegido por los sumos sacerdotes, mientras ellos tendrían en su memoria el dolor de haber sido testigos de que su maestro, el hombre que les dedicó 3 años y medio de su vida a estar con ellos día y noche, ellos recordar que ese maestro fue vulgarmente arrestado, que fue injustamente juzgado, que fue maltratado, que fue torturado y que fue sentenciado a muerte y muerte de cruz. ¿Qué acciones podrían haber cometido los discípulos con todo ese cuadro, después de recordar un maestro torturado, asesinado, y Judas viviendo cómoda y tranquilamente? Yo creo que ellos hubieran buscado la venganza. Yo creo que ellos hubieran dicho: si nuestro maestro está muerto, este debe morir. Si nuestro maestro fue torturado, este merece que nosotros hagamos igual, como él ayudó a que le hicieran a nuestro maestro. Por eso Jesús se adelantó y dio una orden. Y es aquí donde yo he titulado este mensaje:
El amor, una orden que nos impide llegar a cometer acciones violentas. El amarnos unos a otros como garantía de que si yo lo tomo como un mandamiento sin cuestionarlo, entonces ese mandamiento me va a librar de cometer acciones violentas. Me traslado en mi imaginario al momento de la captura. Nos relata la palabra que Jesús, cuando vio la turba venir con palos, espadas, antorchas, él se adelantó y miró a Judas y le dijo: Judas, le dijo: amigo, con un beso te entregas al Hijo del Hombre. Y esa palabra de Jesús, amigo, demuestra lo que él le dijo a los discípulos cuando les habló de que solo debían de corresponder o de generar acciones de amor. Él dijo: amaos unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor puso en su misma vida el ejemplo de lo que él pedía. Él no miró a Judas como un enemigo. Él no miró a Judas como la persona que estaba abriendo la puerta a la terrible tragedia que él iba a vivir. No lo miró así. Él recordó el estatus que tenía esa persona en su vida. Judas, a pesar de lo que estaba haciendo, era su amigo. Judas era su propio. Judas era un ser humano al que él después cobijó con las palabras desde la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el testimonio de nuestro Maestro, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo: perdonar. Y por eso Él le dio la orden a sus discípulos: solo en las horas de tiniebla corresponder con acciones de amor. Yo doy gracias al Señor porque este mensaje no es fácil de asimilar, porque esta reflexión nos trae los retos más grandes para la humanidad. Y yo puedo decir con toda certeza de que cuando en nombre de las religiones, cualquiera que sea la confesión de fe, se han hecho guerras, se han ejercido violencias, esas violencias, esas guerras se han hecho en desobediencia al mandato del Maestro Jesús. Toda espada que se ha levantado para asesinar, para matar, para destruir, se ha levantado en desobediencia al mandamiento que Jesús estableció. Todos recordamos cuando leemos que el primero que actuó desenvainando una espada, golpeando la cara de una persona y dañándole una oreja, fue Pedro. Y las palabras de Jesús hacia Pedro fue: vuelve tu espada, guárdala, ponla en su sitio. Y luego le dijo el Señor: el que toma espada, a espada morirá. El que desata una guerra, desata una maldición, no solo sobre su vida, sino sobre muchas vidas. Y eso es lo que quiere el Día Internacional de la Paz, es lo que busca, que entendamos que desatar una guerra puede ser fácil. Saber cómo se desarrolla, saber cuándo termina, no es lo fácil. El mundo se ha hecho a base de violencias. El mundo se ha hecho a base de guerras. Los gobernantes desatan guerras sin saber las consecuencias, sin saber cómo se darán las cosas, sin saber cuándo terminarán. Y es así como decisiones de unos pocos han hecho que millones y millones sufran tragedias incalculables, tragedias que marcan la vida de dolor, de tristeza, tragedias que posicionan la ira, el intenso dolor, el rencor como columnas, como pilares que mueven luego las acciones de muchas personas. Por eso el llamado de nuestro Maestro es a renunciar a la violencia. Él lo demostró esa noche en el huerto de Getsemaní. Para él hubiera sido más fácil morir allí peleando, y tal vez hubiera sido lo mejor, porque si Jesús hubiera peleado esa noche contra sus captores, con toda seguridad allí lo habrían asesinado, y él se hubiera ahorrado todas las horas de horror, todas las horas de tragedia que iba a vivir después. Se hubiera ahorrado el ver
unos jueces juzgándole injustamente, la cabeza de la nación corrompida, dominada por la codicia, dominada por la sed de poder, por los compromisos con un imperio mayor que le exigía imponer dolor, pobreza, imponer sufrimiento al pueblo. Le hubiera ahorrado a él ser escupido, ser abofeteado. Le hubiera ahorrado a él ver a muchas personas que lo oyeron predicar, que lo oyeron actuar en el templo, que lo vieron por las calles, sanando enfermos, devolviendo la vida a muertos, liberando endemoniados. Se hubiera ahorrado el ver a esas mismas personas acusándolo, calumniándolo, levantándole falsos testimonios. Se hubiera ahorrado la amarga experiencia de ver a uno de sus discípulos encabezando la turba que lo iba a apresar. Se hubiera ahorrado el juicio delante de Pilatos, se hubiera ahorrado los azotes, se hubiera ahorrado cargar la cruz, se hubiera ahorrado el ser enviado donde un gobernante perverso, como lo era el rey Herodes, un hombre que esperaba ver a un milagrero, para él alegrarse, para él mofarse, para él burlarse. Todo este escenario se lo hubiera ahorrado el Señor Jesús si sencillamente allí, en esa noche, él hubiera peleado, pero no lo hizo así. Dio el ejemplo de corresponder con acciones no violentas. Y ese es el llamado que tenemos nosotros hoy, sus discípulos. Ese es el llamado que tenemos hoy nosotros, los que nos reconocemos como sus hijos, hijos por adopción, hijos del reino, hijos del Dios de paz, del Dios de la vida. A mis espaldas vemos unas imágenes que dan cuenta de cómo celebramos el 21 de septiembre, lunes. Allí es un resumen que voy a entregarlo también a la iglesia para que lo podamos ver aparte con más calma y podamos observar cómo desarrollamos tres actividades importantísimas. La primera fue celebrar en el comando de la policía de la Comuna 9, ubicado en el barrio Buenos Aires. Celebramos con un grupo de agentes y celebramos con un representante de la población interna, 62 internos que hay allí en esa estación. ¿Qué celebramos? Celebramos que estos agentes promueven una cultura de paz, una cultura de no violencia, una cultura de garantía de derechos humanos, de buen trato. Como iglesia, estamos liderando la Mesa por la No Violencia de la Comuna 9. Hemos colocado el eslogan Buenos Aires, territorio de paz. Y en esa condición de ser líderes de la mesa, fuimos invitados por la Secretaría de Inclusión y No Violencia del municipio. El nombre No Violencia viene por la creación de la Secretaría nueva que tenemos en la ciudad, Secretaría de la No Violencia. Fuimos invitados a celebrar allí, en ese lugar tan especial, tan representativo para la institucionalidad en Colombia, de la autoridad. Fuimos a llevar ese mensaje de que no se debe actuar con acciones violentas. Fuimos allí para dar testimonio de que promovemos las acciones de la paz, la cultura de la no violencia, la cultura de la resolución pacífica de los conflictos. La segunda actividad se basó en participar en la transmisión que se realizó por la emisora Voz de la Esperanza de la Iglesia Presbiteriana en Bogotá, donde un número de organizaciones de fe participaron por un espacio de media hora, dando testimonio de cómo construyen paz en sus territorios. Acá, durante el momento de la transmisión, uno de los compañeros que nos acompaña en la Mesa por la No Violencia, él agradecía cómo la Iglesia está actuando, cómo la Iglesia está promoviendo esta temática acá en la Comuna 9, y él dijo unas palabras muy especiales que me llegaron al corazón. Él dijo: hoy la Iglesia Manantial de Paz es un pequeño territorio de paz en la Comuna 9. Desde ahí podemos entender que Dios está respaldando el Ministerio de la Acción Social. Nos ha llevado a un espacio
llamado Consejo Comunal de Planeación y Presupuesto Participativo, donde interactuamos con los líderes representativos de la comuna, los líderes de las organizaciones sociales que son más visibles en esta comuna, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, en fin, 30 tipos de sectores poblacionales que están representados en ese consejo. Ahora conocen a la Iglesia Manantial de Paz, ahora conocen a la Misión Hermanos Menonitas de Colombia, ahora saben que el enfoque de la Iglesia es el enfoque de la paz, que la Iglesia tiene una misión, una visión y unos valores fundamentados en estos principios no violentos que nos enseñó nuestro Señor y nuestro Maestro. Quiero finalizar con la lectura de el capítulo 32, versículo 17, en el libro de Isaías, un pasaje emblemático para nosotros en materia de la celebración del Día Internacional de la Paz. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías 32, 17. También vamos a leer en el mismo libro de Isaías, capítulo 2, versículos 3 y 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El mismo lunes, en horas de la noche, 6:30, tuvimos también el privilegio de celebrar acá en la iglesia el Día Internacional de la Paz, celebrar lo que también nosotros conocemos como Pan y Paz. 31 personas firmaron la asistencia, pero un total de 40 personas estuvieron acá en este lugar. Y desde acá le transmitimos por 3 páginas en Facebook, teniendo un alcance de más o menos unas 600 personas. Estuvieron pendientes, evidenciaron la celebración que se hizo en este lugar. ¿Quiénes nos acompañaron? Nos acompañaron líderes sociales de acá de la comuna, nos acompañaron funcionarios de la Alcaldía de Medellín, pertenecientes a la Secretaría de Derechos Humanos, pertenecientes al programa de prevención del delito y pospenal, programa que se adelanta en los centros penitenciarios de acá de la ciudad de Medellín. Fue muy especial escuchar en labios de uniformados, de agentes de policía, la proclamación por los 7 compromisos por la no violencia. Voy a leerlos para ustedes y con esto terminamos nuestro resumen de la celebración del Día Internacional de la Paz. Primer compromiso: me comprometo a cultivar una espiritualidad personal y familiar de amor y no violencia. Segundo compromiso: me comprometo a respetar y proteger la dignidad de la vida humana en todas sus formas, así como el cuidado de la creación. Tercer compromiso: me comprometo a practicar la no violencia en todas mis relaciones familiares, rechazando el maltrato físico, verbal y psicológico. Cuarto compromiso: me comprometo, en amor a mi prójimo, a resolver los conflictos en forma no violenta. Quinto compromiso: me comprometo a construir la solidaridad y trabajar por una economía alternativa que promueva el desarrollo humano, integral y sostenible. Sexto compromiso: me comprometo a no portar armas ni participar en proyectos militaristas. Séptimo compromiso: me comprometo
a poner mis dones, talentos, habilidades, tiempo y recursos al servicio de la construcción de una sociedad de vida, justicia y paz a través de la no violencia activa. Esta proclamación cierra el resumen de lo que fueron nuestras actividades de celebración del Día Internacional de la Paz. Una bendición para cada uno de ustedes.